noches, bienvenidos a una nueva edición de las charlas para la generación argentina que patrocina la Fundación Atlas. Esta noche contamos con la presencia de dos importantes médicos que se desempeñan en la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Eduardo Fernández Rostelo, director del Hospital General de Agudos Bernardino de Rivadavia, y el doctor Guillermo Díaz Colodrero, director médico, Centros Médicos Ambulatorios del Grupo Swiss Medical. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta noche. El tema es un tema extraordinariamente presente en la conciencia de toda la sociedad en este momento, y para nosotros resultaría muy interesante que ustedes nos cuenten, nos hablen de su experiencia, no desde el punto de vista de las políticas sanitarias, sino de las experiencias de ustedes como gestores de este problema, al frente de organizaciones que están en la primera línea de la demanda que esta enfermedad ha puesto sobre los hombros de la sociedad. Nos interesa conocer su experiencia humana y profesional desde este rol que ocupan en sus organizaciones y las expectativas que tienen también desde el puesto de comando que les ha tocado en suerte. Yo les pediría que para empezar nos cuenten un poco historia. ¿Dónde estaban? ¿Cómo se sentían? ¿Qué perspectivas tuvieron de este problema cuando esto ganó notoriedad, digamos, en febrero, marzo del 2020? Le voy a pedir al doctor Fernández Rostelo que él nos cuente primero su experiencia en ese momento. Bueno, casualmente con el doctor Díaz Colodrero estábamos en una reunión antes de que empezaran a aparecer estos pacientes y charlamos el tema profundamente, ¿no? La realidad es que nos esperábamos que llegara el COVID a Argentina, no era una cosa que podíamos decir por qué no nos va a tocar a nosotros. No sé si estábamos tan preparados como estamos hoy en día para asumir eso. Los hospitales, sobre todo públicos, tardaron un poquito más en acomodarse. Hubo tiempo como para acomodarse y se llegó a hacer un muy buen trabajo durante todo el año pasado y lo que va de este año también. La verdad que estamos muy satisfechos con el trabajo realizado y no nos sorprendió tanto si no conocíamos tanto la enfermedad. Creo que hoy nuestra situación es distinta, es más fácil tomar resoluciones ahora que hace un año atrás, en la cual no sabíamos dónde realmente estábamos parados con la enfermedad, siempre teniendo en cuenta que nosotros fuimos la cola de esta enfermedad y muchos países antes lo habían padecido, entonces eso nos permitió también estar un poquitito más preparados para recibirla. Guillermo. Bueno, yo tuve el dudoso honor de tener el primer caso en la Argentina, que se presentó justo en el centro médico, en el cual nosotros calculábamos que podía ser, digamos, una posibilidad porque la característica de nuestros pacientes era de ser pacientes que se fueron de viaje en el verano y que volvían y que, digamos, podía caber la posibilidad. A partir de ahí, en realidad, nosotros nos encontramos con digamos, una perspectiva de empezar a atender a los pacientes ahí en ese centro médico, y como dijo Eduardo, era una enfermedad que, si bien teníamos información digamos, de afuera, era desconocida para nosotros porque la podíamos tratar por primera vez. A partir de ese momento, entonces, se desarrolló todo un proceso de mejoras en cuanto a la atención, pero también tuvimos que respetar los estándares que decía el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los cuales establecían qué se podía hacer y qué no se podía hacer, ¿no? Entonces, durante todos esos meses, digamos, cumplimos con las normas y nos fuimos ayornando en el tratamiento. Como dijo Eduardo, en este momento estamos en mejor posición para atender a los pacientes, porque ya tenemos la experiencia y el know-how. Sin embargo, también sabemos que no había ninguna razón, así como la primera vez digamos, no podíamos evitar tener el coronavirus en la Argentina, esta vez tampoco podemos evitar la nueva ola que ha azotado a todo el mundo, ¿no? Si uno piensa en términos de recursos humanos, equipos, insumos, know-how médico con respecto a una enfermedad, no digo desconocida, por una enfermedad inédita, digamos, en la Argentina, ¿qué era lo que más les preocupaba, digamos, en ese momento? ¿Dónde se sentían más débiles? Guillermo. Bueno, a nivel público teníamos varios problemas. Uno,
el equipamiento, que fue resuelto rápidamente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos empezó a distribuir desde respiradores, camas de terapia, es decir, se fue eso solucionando. En cierta forma, que la pandemia haya evolucionado lentamente permitió que nos pudiéramos reorganizar y mejorar todos estos aspectos. El otro problema que teníamos era recursos humanos, y que los recursos humanos despacito, también el gobierno de la ciudad hizo contrataciones temporarias de personal, no solo médicos, sino enfermeros, camilleros, morgueros, digamos, todo el espectro. Y bueno, eso permitió que con el tiempo uno se pudiera acomodar mejor. Hicimos una distribución completa del hospital. Esto es una diferencia del año pasado a este año, en el cual nos preparamos para atender COVID. Prácticamente el hospital en un altísimo porcentaje era COVID. Hoy en día la situación médica es completamente distinta. Tenemos un gran porcentaje de pacientes no COVID, ¿sí? Y ahora está aumentando mucho el paciente COVID. Es decir, son dos puntos de vista completamente distintos. Creo que nos espera unos meses bastante duros, porque tenemos que convivir con los enfermos habituales, van los enfermos COVID. Es decir, realmente es un desafío importante este, y creo que, de lo que decía Guillermo hace un ratito, hemos ido evolucionando con la enfermedad. Como dice él, ellos comenzaron con la gente que venía del exterior, ¿sí? Y después empezó, y tenían mucho más cantidad de internados a nivel privado, y nosotros teníamos menos, y después empezó en los barrios más carenciados, y ahí aumentó mucho en lo que es la estadística de los hospitales públicos, y ellos bajaron un poco, y después, como se normalizó un poco, creo que los dos, tanto ámbito privado como público, se mantuvieron estables durante el resto del año. Sí, en mi Guillermo, caso, en realidad me enfrentaba con un problema que es que como al ser centros ambulatorios yo tenía que, digamos, combinar la atención de guardia con la atención de programada, que en ese momento se había suspendido totalmente, pero que en un momento dado se reinició. El primer punto para mí era cómo circulaban los pacientes en un lugar en donde realmente no se consideraba la posibilidad, ¿viste? O no estaba contemplada la posibilidad de que circulara la población COVID con la población no COVID, ¿no es cierto? Ese es un punto bastante importante. Y lo segundo fue la redistribución de recursos humanos. Yo no tenía tantos problemas con recursos humanos como tuvo Eduardo en su principio, pero sí tuve que redistribuir áreas y sectores, anular algunos, ampliar otros y hacer que la gente que estuviera trabajando en algunos lugares dejara de trabajar en esos lugares y viniera a otros lugares a trabajar. Eso implicó bastante, digamos, recurso, digamos, uso de horas como para ver cómo podíamos hacer la atención, y en el momento en que empezó la atención programada, empezar a atender programadamente a todos los pacientes con la demora, digamos, que a veces había en la atención y con toda la demanda contenida que hubo durante meses de la atención ambulatoria. Les doy un solo ejemplo. La cantidad de estudios de endoscopías, por ejemplo, que estaban prohibidas hacer las endoscopías altas, pero las endoscopías bajas se podían hacer, se redujo prácticamente un tercio en el mismo periodo de seis meses del año 2020 con respecto al año 2019. Eso quiere decir que hay muchos pacientes que están seguramente esperando estudios, y como dijo Eduardo, en este momento tenemos que combinar no solo los pacientes COVID y los no COVID, sino también los pacientes que empiezan a tener secuelas de COVID. Es decir, que es el tercer grupo que también tenemos que empezar a ver nosotros, porque ahora estamos con un centro de seguimiento de pacientes post-COVID, digamos, en el cual estamos viendo ya que empieza a haber algunos inconvenientes como para atenderlos. Entonces son estos tres grupos, ¿no? ¿En algún momento ustedes tuvieron la sensación de que podían ser desbordados por la situación? Ustedes, su organización, ¿hubo en algún momento la percepción de que efectivamente estaban estaban empleados en un 100%, digamos, de sus capacidades? En principio te diría que no. Tuvimos momentos más cruciales. A nivel de lo que es el ámbito público, nosotros trabajamos mucho en red. ¿Sí? ¿Qué quiere decir trabajar en red? Que un hospital puede estar muy saturado, como pasó en algunos hospitales, y otros hospitales están más libres,
y entonces se intercambian pacientes, se hace más fluido, y nunca llegamos a estar cerca de estar sobrecargados en un grado tal que, digamos, está en peligro la atención de algún paciente. Creo que el avance lento de la enfermedad el año pasado permitió acomodarse mejor, distribuirse mejor, trabajar mejor en lo que es el aspecto de la salud pública del gobierno de la ciudad, y eso permitió que no haya grandes sustos con respecto a quedarnos sin camas o con algún problema más serio, ¿no? Creo que hubo que cambiar la mentalidad de todo, lo que decía Guillermo hace un rato. Hubo médicos que de cardiólogos pasaron a ser clínicos, cirujanos que pasaron a ser internistas. Hubo que liderar un cambio importante en lo que es el pensamiento médico, y también trabajar contra el miedo médico. Los médicos también tenían mucho miedo de infectarse, tenían miedo de enfermarse. Hemos tenido en el hospital un enfermero fallecido, hemos tenido un médico fallecido, y eso indiscutiblemente impacta en todo el resto de la gente, ¿no? Conseguir que tuvieran todas las protecciones fue muy importante, todo lo que nosotros decimos EPP, es decir, la protección personal de los médicos, enfermeros, de todo el hospital. Cuando le pudimos ofrecer todo eso, creo que bajamos la intensidad del susto, de lo desconocido, y se empezó a trabajar muy bien. Y ahora desandamos un poco ese camino con todo lo no COVID, y en este momento estamos empezando a enfrentar también de nuevo lo mismo, y estamos cambiándole la función a algunos de los profesionales para poder ir atendiendo lo más inmediato que se vaya presentando. Es decir, vuelvo a decir, es una situación mucho más compleja que la vez anterior. Esperemos también, así como pasamos la vez anterior, esta vez la podamos pasar bien. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. ¿Sí? No sé si Guillermo tiene alguna expectativa, pero la verdad es que si uno ve las estadísticas a corto plazo, la curva va en franco aumento, pero también hay otras cosas que hay que tener en cuenta cuando uno dice la curva va en franco aumento. También los testeos van en franco aumento, ¿no? Entonces los porcentajes, no sé si son tan alto el nivel de gente hoy que tenemos positivos, sino que si realmente se está testeando mucho más, y eso va a hacer que aparezcan mucho más positivos. En el hospital en este momento estamos testeando más del doble de lo que testeábamos en agosto del año pasado, que fue el pico. Entonces, y eso cambia muchísimo los números, por supuesto. Sí, yo sigo las estadísticas de la ciudad que publica la ciudad diariamente, y hoy lo que se ve como un número estable de testeos está en el orden de 12.000 y pico de casos por día, cuando, bueno, si nos remontamos a abril del 2020, difícilmente llegaban a 2.000, 3.000, o sea, se ha multiplicado realmente el nivel de testeos, y eso hace difícil de comparar el significado de 2.000 casos positivos hoy contra 800 casos positivos en abril del 2020. Guillermo, vos compartís esta descripción de Eduardo en términos de la flexibilidad que les permitió utilizar los recursos de una manera inteligente. A esto quiero agregar que esto requiere un ejercicio de liderazgo no menor, digamos, porque se trata de Bueno, gente. sí, la verdad que nosotros también, nosotros teníamos una reunión semanal en la cual, así como Eduardo tiene, viste, el concepto, viste, global de atención, nosotros teníamos todas las clínicas sumadas y había un panel de control, ¿no es cierto?, que nosotros veíamos todas las semanas. Y todas las semanas sabíamos que en algún momento parecía que la curva nos iba a superar, ¿no es cierto?, en nuestra capacidad de atención. Pero, gracias a todas las medidas que se fueron tomando, tanto del gobierno como las propias, en realidad la curva se fue corriendo, y en realidad nunca alcanzamos nosotros el punto en el cual pensábamos que íbamos a estar sobrepasados. Eso pasó a lo largo yo diría, desde julio hasta octubre. En donde en realidad ahí nosotros nos dimos cuenta que, digamos, no habíamos superado la situación, como pasó también en el ámbito público. También es cierto que nuestra capacidad de atender pacientes mejoró mucho.
Nosotros antes, no sé si se acuerdan, que la PCR la hacían en muy pocos lugares, hacían, digamos, solo en el Malbrán, ¿no es cierto? Había muchos inconvenientes, tardaban días en darnos los resultados, y ahora nosotros, en el término de muy pocas horas, el promedio que nosotros tenemos ahora para atención del paciente, promedio, estoy hablando de cerca de 4 horas. Entonces, en nuestra capacidad se duplicó, se triplicó, se cuadruplicó con respecto a la atención que teníamos antes. Eso nos permite que, aun cuando la cantidad de casos sean más, porque es la percepción, creo que de todos, que la cantidad de casos es muy superior a la del año pasado, podamos atender más pacientes, y entonces tenemos con esta sensación de que todavía podemos controlar la situación, aun cuando los casos aumentan. Ahora, como dijo Eduardo, nadie sabe dónde esto puede terminar, y entonces tenemos que estar preparados para justamente lo que dice él, ¿no? Volver a hacer que la gente trabaje de otra cosa, volver a concentrar el recurso, suspender algunos procedimientos, en fin, tratar de administrar lo que podamos de la mejor manera posible. Tratemos de resumir este proceso de aprendizaje a través de un ejercicio mental, digamos. Tenemos dos pacientes con condiciones físicas exactamente iguales, todo igual, pero uno entra en la guardia del Hospital Rivadavia o en una guardia de Swiss Medical en abril 2020, y el otro entra en la misma guardia abril 2021. ¿Cómo le iría al del 2021 comparado al del 2020? Yo la verdad es que te tendría que decir que mucho mejor, en principio, pero la realidad es que esta enfermedad evoluciona a veces inesperadamente. Es decir, que el paciente que entra en las mismas condiciones, entran dos pacientes en las mismas condiciones, uno evoluciona bien y otro evoluciona mal. Es decir, lo que tenemos en este momento con seguridad es que la mortalidad en este momento es menor que en los peores momentos, y eso creo que sí que es un índice o un indicador de que sí lo tenemos que estar viendo bien, y no tanto el número total de pacientes infectados. Hoy en este año aprendimos muchísimo. Aprendimos qué cosas no debemos hacer, qué cosas podemos hacer, que tenemos que tener una cantidad de camas disponibles porque los pacientes se complican en forma rápida en algunos casos, y tenemos que salir a actuar rápidamente. Si vos me decís, yo tuve COVID y preferí tenerlo este año y no el año pasado, porque bueno, las condiciones creo que son mejores, ¿sí? Sinceramente creo que son mejores. Ya hay muchas drogas que, bueno, con el tiempo se fueron viendo que realmente no eran efectivas. Siempre hubo un misterio alrededor de todo lo que se podía dar, no dar, y eso llevó un tiempo de aprendizaje, y nos llevó también a estar discutiendo mucho con la gente, con los mismos médicos, que nos decían, bueno, tomemos cloro, tomemos hidro. Era una pelea diaria. Entonces, en esos casos siempre es bueno que desde arriba nos digan, bueno, estas son las cosas que están autorizadas, estas no están autorizadas, y hoy eso creo que lo tenemos mucho más claro, y no tengo duda de que eso es así, pero digamos que también hoy se presentan otras cosas en el medio, empiezan a aparecer cepas, ¿sí? Que no son las que estaban el año pasado, ¿sí? Hemos tenido ya en el hospital cepa británica, cepa brasilera, es decir, son pocos los casos todavía, pero digamos que sería otro aspecto a tener muy en cuenta para ver la evolutividad de esta enfermedad. Y vuelvo a decir, es completamente errático pensar que un paciente va a evolucionar de una forma y otro paciente de otra. Nos hemos sorprendido muchísimo y somos muy cautos cuando evaluamos a un paciente, decirle, no, usted vaya a su casa tranquilamente, primero le hacemos una tomografía, primero le hacemos análisis, con toda esa información, recién ahí decidimos, bueno, usted está para ir a un hotel porque no tiene cómo aislarse en su casa, o está para aislarse en su casa, pero a usted lo vamos a seguir todos los días, y si lo sigue todos los días, desde el hospital tenemos un grupo de médicos que lo llaman permanentemente a todos los pacientes todos los días, y donde ven un cambio de la evolución, inmediatamente lo hacen retomar al hospital para volver a estudiarlo. Así que bueno, eso lo hemos aprendido, ¿sí? Y nos ha costado un tiempo, pero me parece que es muy importante. En el caso de la salud pública también es importante la cabeza que maneja todo, ¿no?
y me parece bien. Nosotros tenemos reuniones con el ministro una vez cada 15 días y con la subsecretaria de Salud 2 veces por semana por Zoom. En cambio con el ministro es presencial, es decir, nos juntamos, discutimos, se van charlando todos los temas y eso ayuda a que comprendamos entre todos mejor cuál es el trabajo en equipo que tenemos que hacer y no ser tan individualistas y quedarnos, bueno, mi hospital, no, creo que esto dejó de ser así y eso es bueno que haya dejado. Sí, Excelente. quería completar lo que decía Eduardo con respecto a lo que vos decías de los pacientes hipotéticos. Yo creo que una de las limitaciones que tuvimos en su momento fue que el gobierno de la ciudad decía que lo que teníamos que hacer. Entonces los pacientes por ahí con distintos criterios permanecían en observación mucho más tiempo de lo que permanecen ahora, porque las etapas se fueron quemando y entonces se fueron, digamos, liberando, digamos, las conductas médicas, y probablemente también haya habido una incidencia importante de los pacientes más añosos al principio, aquellos que no estaban protegidos ni vacunados, como los que estuvieron en los geriátricos o en las instituciones, y ahora los pacientes esos ya están o protegidos o están vacunados, y nosotros tenemos en este momento pacientes con una edad promedio un poco menor, que están con más síntomas, ¿no es cierto? Entonces muchas veces están algunos días en la casa con fiebre y están con más síntomas y llegan a la consulta, como dijo Eduardo, pero ya con digamos, sabiendo exactamente nosotros qué tenemos que hacer, a quién podemos devolver a la casa y a quién no, a quién tenemos que, digamos, todos, como dijo Eduardo, con seguimiento telefónico por lo menos, o seguimiento incluso por WhatsApp, porque muchas veces en realidad los WhatsApp han ayudado mucho, los grupos de WhatsApp realmente han sido muy buenos. Yo tengo que decir que las redes sociales funcionan en ambos sentidos, ¿no, Eduardo? Digamos, haciendo mucho lío por cosas que por ahí médicamente no son importantes, pero también nos han ayudado de alguna manera a hacer grupos de atención que son muy, muy dinámicos, muy flexibles, que están, digamos, permanentemente, digamos, intercambiando información. Eso también ha sido de ayuda. Sí, la teleconsulta que antes no teníamos ha pasado a También. tener algún papel importante ahora, todavía no en lo que uno cree que puede llegar, pero digamos que eso fue una evolución real. Creo que estamos mejor parados ahora, sin ninguna duda. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes ante la aparición de algún tipo de síntoma? ¿Reacción inmediata? ¿Ver qué pasa? ¿Qué debe hacer alguien que de repente se siente distinto a lo que sería la salud, sentirse bien? Yo creo que la consulta tiene que ser inmediata. No tanto por el cuadro clínico del paciente ese, sino porque puede estar infectando a otros. Entonces tenemos que hacer la prevención muy rápido para decir, bueno, lo aislamos la familia, aislamos a quien corresponda. Si tardamos y dejamos que ese paciente se quede en su casa sin diagnóstico claro, entonces ahí me parece que estamos corriendo más riesgos. Creo que acá podemos actuar, si actuamos bien, vamos a frenar las cosas testeando, estando encima de la gente, poniéndola en aislamientos precoces. Creo que la única forma que tenemos de parar un poquitito esto es siendo más audaces y enfrentar más rápidamente los pacientes. Creo que esperar es un error. No sé qué opina Guillermo. Sí, nosotros tenemos la ventaja, viste, de haber ya un año antes de empezar la pandemia, nosotros habíamos desarrollado ya el sistema de telemedicina, pero para darles una sola, digamos, imagen, en una semana, con el comienzo de los primeros casos que tuvimos acá en la Argentina, la cantidad de consultas aumentó por 20, ¿sí? En una semana aumentó por 20 veces, y entonces nosotros tuvimos también saturación, tuvimos que contratar médicos para hacer telemedicina, y nosotros tenemos un sistema de atención telefónica y por telemedicina que permite que la consulta del afiliado sea más o menos rápida y directa. Y ahí el médico, haciendo, digamos, un interrogatorio, entonces le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer. Vos estás para hisoparte, vos estás para venir a la guardia, vos estás para aislarte, si no te podés aislar, decime, porque entonces vamos a buscar otra alternativa. Y como dijo Eduardo, creo que eso es fundamental, ¿no? Es decir, aún así, estamos tratando de aumentar la mayor cantidad de ofertas, porque las consultas ahora de teleconsultas se duplicaron con respecto a las de hace un mes.
y también nosotros ahora estamos escalando la atención para justamente poder brindar a todos la atención, porque es lógico, la gente prefiere consultar por telemedicina que moverse, Sí. este, sabiendo además que puede ir a un lugar en donde hay COVID, ¿no es cierto? Entonces lo más lógico es hacer esta consulta. Así que estamos también trabajando bastante con el tema, sabiendo que en realidad por ahí en algún momento dado los pacientes van a venir igual a la guardia y que los tenemos que atender de la mejor manera posible, ¿no? O sea, también estamos ahora en este momento en una etapa de escalar la atención. Yo creo que ha sido sumamente interesante el intercambio. Lo que a mí me queda en claro es la solvencia, digamos, que ustedes transmiten en relación al problema que están enfrentando. Yo veo a dos profesionales que están en pleno comando de sus situaciones, que están enfrentando una situación claramente compleja y con un elevado grado de incertidumbre, como se mencionó a lo largo de la conversación, pero lo veo en plena disposición de sus facultades, por decirlo de alguna manera. Hemos visto, bueno, no siempre se transmite esto, digamos. Hemos visto a lo largo de este año también rescato de la conversación con ustedes, capacidad adaptativa, flexibilidad, el liderazgo necesario para que estas dos condiciones se materialicen, tema que no es menor, y me gustaría que ustedes se despidieran con una breve reflexión dirigida a los que nos están escuchando acerca de cómo enfrentar los meses complejos que claramente tenemos por delante. Bueno, yo creo que nos vamos a completar con las cosas que digamos, pero creo que es muy importante mantener las premisas básicas de esto, que es distanciamiento, lavado de manos, los barbijos. Es decir, tenemos que mantener eso, evitar las reuniones multitudinarias, evitar esas cosas que sabemos que son los lugares de contacto más importantes y que son las posibilidades de contagiarse. Yo entiendo que durante todo el año pasado hemos pasado un año muy grave, que la economía argentina se deterioró terriblemente, y que los confinamientos así obligatorios terminan no siendo buenos. Pero si nos cuidamos todos, con estas tres medidas tan sencillas como son las que mencioné, y todos vamos del mismo lado, creo que vamos a pasar esta segunda ola como pasamos la primera. Si no, creo que puede ser un problema más grave cuando uno ve toda esa gente que se juntan y hay 2.000 personas, 3.000 personas todas juntas, y la verdad que yo salgo preocupado siempre cuando veo esas imágenes. Y cuando veo esas imágenes que no se ponen barbijos, que no mantienen distancia social, y me preocupa mucho más, porque realmente el poder que tenemos de atender gente es limitada. No podemos decir, les pasó a todos los países del mundo. ¿Sí? Brasil no sabe qué hacer con sus pacientes, Inglaterra, siendo una de las potencias, Estados Unidos, han tenido una mortalidad muy alta y a veces han tenido que hasta elegir a quién vamos a internar o quién no vamos a internar. Creo que nosotros, ni Guillermo ni yo, hemos llegado a ese extremo y esperemos no llegar nunca. La verdad que como médico es muy duro tener que tomar una determinación así. Así que creo que lo que hay que llevar es reflexión, que todos vamos del mismo lado, que seamos jóvenes o seamos un poco más grandes, como es usted, caballero, que ya pasó a otras edades que no podemos mencionar, tenemos que cuidarnos entre todos, ¿sí? Tratar de hablar con nuestros hijos y que entiendan que todos tiramos del mismo barco. Y ese barco se llama Argentina. Muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo, no voy a sumar lo que dijo Eduardo. Yo pienso, digamos, en la siguiente reflexión. Con el virus no se puede negociar. El virus, no se le pueden hacer piquetes, hablar con el virus. Una vez que el virus llega, no sabe exactamente a dónde va a llegar. Entonces, me parece que aquel que piensa que se puede salvar solo, está equivocado. Y nosotros, los argentinos somos solidarios, pero esta vez necesitamos una especie de solidaridad que no se dirija a la persona que es anónima, como cuando damos ropa, comida o fondos, ¿no es cierto? Sino que se tiene que dirigir a la persona que está al lado. Esa persona
que en realidad con la cual tenemos que mantener distanciamiento social, a la cual le tendríamos que decir, mirá, no nos podemos juntar 15 personas en un departamento aunque nadie se dé cuenta, ¿sí? Y básicamente acordarse que aun cuando los jóvenes en realidad son, digamos, las personas que se creen indestructibles e invulnerables, ¿no es cierto? El virus no necesariamente los va a respetar y ellos pueden contribuir mucho a tratar de evitar entre todos que esto, por decirlo así, escale a un nivel impensado para todos. Entonces, me parece que y 2 o 3 características que necesitamos en este momento. Paciencia, que tenemos poca, ¿sí? Y un poco de tolerancia también entre todos, porque también en realidad, como muchas veces se sabe, existen diversas formas de ver las cosas, y de repente, por pequeñas diferencias, en realidad no se llega a un acuerdo. Yo creo que la paciencia y la tolerancia tienen que ser, los médicos están mejor, están vacunados y van a poder atender, pero también están cansados, y de repente la gente cuando se hacen colas, ¿no es cierto?, para ser atendidos, significa que en realidad estamos dando todo lo que podemos nosotros, y apelamos a que en realidad nos entiendan que estamos atendiendo ya desde hace un año, ¿sí?, muchos con muy pocas vacaciones, y que esto va a ser largo, y entonces la paciencia y la tolerancia y la templanza y la resiliencia que la tenemos los argentinos son cualidades que tenemos que acudir ahora para poder pasar este trance, como dijo Eduardo, el barco es uno y estamos todos adentro, ¿no es cierto?, para que llegue a un buen puerto. Les agradezco muchísimo, ha sido informativo, formativo, interesante. Me alegro mucho de haberlos convocado. Creo que todos los que nos escucharon van a compartir esta opinión conmigo. Y será hasta pronto. Les deseo muchísima suerte en esta dura tarea que les ha tocado por delante. Y bueno, será hasta la próxima. Un abrazo grande. Cuídense. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Sí, ha sido un placer, ¿eh? Hasta pronto.